Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Hoy por eso nosotros queremos dedicar este programa precisamente a responder a la pregunta: ¿qué está pasando en Guatemala? ¿Qué está pasando en Guatemala? Y cuáles son los orígenes y cuáles son los efectos, las consecuencias que tendrá para Guatemala, para Centroamérica y para la región toda, lo que en estos momentos está pasando precisamente en ese país. El resultado de todo esto es que la Junta Directiva del Congreso de Guatemala decidió este lunes, esto está calentito, la suspensión del trámite de presupuesto 2021 de acuerdo a la decisión del presidente de la Cámara, Ayan Rodríguez, quien se encontraba respaldado por algunos jefes de bloques cercanos al gobierno. Hay que decir, para ir entrando nosotros en calor y en contexto, que desde la oposición guatemalteca sostienen que la Junta Directiva no tiene potestad legal para archivar ninguna ley aprobada por el Pleno de la Cámara. La Junta Directiva señaló que la suspensión se produjo en aras de mantener la gobernabilidad del país y la paz social. Una vez más nosotros vemos en Guatemala una situación que tiene encontrados a un presidente y a un vicepresidente. Vamos a entrar ya en detalle. Claro que vamos a entrar ya en detalle, pero lo cierto es que el presidente de Guatemala no tiene la más mínima intención de renunciar, y estas protestas han querido ser calmadas simplemente echando para atrás el presupuesto que, insisto yo, fue el catalizador de estas protestas. Pero vamos a la semana pasada para entender la decisión de echar para atrás el presupuesto que se dio hoy día. El pasado miércoles, la Alianza de Partidos Oficialistas reunió 115 de los 150 legisladores para aprobar el presupuesto estatal por el equivalente, oído al tambor, de 12.800 millones de dólares, cifra que constituye un récord exceptuando el escenario de la pandemia. Avanzamos un primer detalle. Este presupuesto se trató de aprobar entre gallos y medianoche, como decimos nosotros en Venezuela. Es decir, quisieron dar un madrugonazo y le salió mal la jugada. Las partidas presupuestales destinadas a hacer frente a la COVID-19 implicarán recortes de los saldos proyectados para la oficina del procurador de los organismos de derechos humanos. Organismos de derechos humanos fueron recortados sus presupuestos. Al organismo judicial se le recortaron los presupuestos, a la Universidad de San Carlos, a los pacientes oncológicos, a los niños recién nacidos, a las madres lactantes, entre otros. Todos estos dominios de la realidad guatemalteca sufrieron recortes de los saldos proyectados para sus respectivas oficinas. El presupuesto en cuestión acarreará una deuda histórica para Guatemala, dada la necesidad de obtener financiamiento externo para solventarlo. Es decir, tampoco se tiene la plata de un presupuesto que recorta la inversión social y que además va a implicar para los guatemaltecos un endeudamiento a futuro, ¿sí? La polémica, y aquí nosotros comenzamos a llegar al meollo de la cuestión, la polémica radica también en que su aprobación de la ley de los presupuestos se tramitó de urgencia nacional. Cuando yo digo entre gallos y medianoche no estoy refiriéndome yo simplemente a un dicho, no. Textualmente fue aprobada esta ley de presupuesto
en la madrugada, insisto yo con este detalle, después de que el documento final se hubiera trasladado a los diputados tan solo unas horas antes, evidentemente, sin tiempo para analizarlo y con cambios sustanciales respecto al texto debatido. Se trataba, señoras y señores, de un mero engaño firmado de madrugada con un texto que no fue el debatido y que además tenía cambios sustanciales. Hay que decir que desde su aprobación se han sucedido las protestas y protestas virulentas que llegaron a su punto álgido precisamente el sábado, con una masiva marcha y con la posterior quema de parte de la sede del Congreso. Estas imágenes dieron evidentemente la vuelta al mundo y lo interesante es que desde el año, podemos ir más atrás, pero al menos desde el año 2019 hasta lo que va de 2020, ¿qué hemos visto nosotros en Latinoamérica? Hemos visto fuertes protestas, recuerden ustedes, las primeras fueron en Chile, protestas muy reprimidas por parte del gobierno de Piñera. ¿Qué hemos visto nosotros? Protestas en Ecuador, fuertes protestas en Ecuador. ¿Qué hemos visto nosotros? Fuertes protestas en Perú. De hecho, 3 presidentes en una semana, 4 presidentes en lo que va del periodo presidencial en Perú. Las protestas en Bolivia, ¿recuerdan ustedes? Las protestas en Bolivia para denunciar el golpe de Estado de la ex dictadora Áñez. Hemos visto nosotros entonces también protestas y a eso hemos dedicado muchísimos programas en Colombia. Paro nacional en Colombia, indígenas y afrodescendientes que llegan hasta Bogotá exigiendo que dejen de ser masacrados. Por cierto, se dio otra masacre este fin de semana en Colombia. Otra masacre más. Protestas en Chile, protestas en Perú, protestas en Bolivia, protestas en Colombia, nos hacen pintar entre el 2019 y lo que va de 2020 un escenario que parece acabar con aquel silencio sepulcral, con aquella especie de fin de la historia, la Fukuyama, que gobiernos neoliberales como el de Duque, como el de Bolsonaro, como el de Piñera, trataron de imponer en nuestra región. Recuerden ustedes que hubo un gran auge de movimientos populares, de gobiernos populares, alternativos, progresistas, gobiernos de izquierda, en algunos casos gobiernos revolucionarios que llevaron a Hugo Chávez a inicio de este siglo, a Evo Morales al poder, el mismo Pepe Mujica en Uruguay, Rafael Correa en Ecuador, evidentemente, los Kirchner en Argentina. Y después de ello vino con la muerte del presidente Hugo Chávez, con la muerte de Kirchner en Argentina, con la persecución judicial que recibió Lula y después Dilma en Brasil, el golpe de Estado que se le dio a Evo Morales en Bolivia. Bueno, por ahí nos podemos ir. Pasamos, si hablamos de Centroamérica, claro que sí, el golpe de Estado contra Zelaya. Es decir, lentamente los movimientos conservadores, derechistas fueron tomando espacio y propiciando una desintegración de la región. Todo esto con la llegada de López Obrador a México, con la llegada a Bolivia ahora de un nuevo gobierno del MAS, Arce Chopenovaca, un año después de un golpe de Estado, con la llegada de los Fernández ahora a la Argentina. Parece haber un renacer
de las esperanzas integracionistas, pero también de las reivindicaciones populares a lo largo y ancho de Latinoamérica y el Caribe. Y diría yo que incluso lo que está pasando en Guatemala puede ser inscrito también en esto, que además hay que decirlo, veamos lo que pasa en Perú, en Chile, actualmente, veamos lo que está pasando en Guatemala. Además los pueblos están arriesgando doblemente sus vidas. Por una parte, por las duras represiones que se están dando, por ejemplo, en Chile, que parte de los protestantes quedan sin ojo por culpa de los carabineros, Pero además de la represión que están viviendo muchos pueblos latinoamericanos, está también el tema de la COVID, el peligro de la COVID. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.